Espero que estéis muy bien. Quédate en este vídeo porque arrancamos con la sanación de heridas de infancia y adolescencia dentro de la puerta 3, Renace las 9 puertas. Sabéis que estos vídeos están dedicados a llevar luz en un propósito sagrado también, tanto si tienes el libro, que aquí lo puedes ver ahí, tanto si tienes el libro como si no, estos vídeos te van a ayudar muchísimo a poder comprender eh, y a poder sentirte acompañado de mi mano y profundizar un poquito más. En este caso, pon aquí para activar la campanita, ¿vale? Para que cada vez que suba un vídeo se te notifique. Vas a ver que tienes diferentes listas de reproducción. Eh, Esta puerta vas a ver que está en la lista de reproducción Renace las 9 puertas. Eh, yo soy Luna Roca, referente número 1 en linajes y ancestros, ex huérfana, y gracias a esa orfandad he podido, ¿no?, transitar ese camino. Y en lo que a heridas se refiere, pues, perdón, las he podido experimentar desde pequeña y bueno, como ya habréis visto en los vídeos anteriores, familia, tanto la limpieza en la casa como todos los linajes y ancestros, ir liberando para hacer ese cambio de creencias y mentalidad que nos frena. Las memorias uterinas, donde a nivel emocional también el agua tiene una memoria eh, increíble, donde desde que el tiempo es tiempo los elementos son los mismos aquí en la Tierra. Imaginaros, ¿no? El mismo aire, la misma agua, la misma tierra, el mismo fuego, el mismo sol. Y todo esto contiene una memoria. Renace las 9 puertas, es ese tránsito de puerta a puerta, con ese paso a paso para matarte simbólicamente y renacer a tu nueva identidad. Y bueno, vamos a proseguir con todas estas puertas y os comentaba lo del agua, la memoria, ¿no?, del aire, del agua, que el mismo aire que tú respiras ya lo respiraban tus ancestros y vuelve. Estamos en total comunicación, ¿no?, con los árboles a través del oxígeno. Estamos en un intercambio continuo, en un dar y en un recibir. Y ese agua también quería dejaros por aquí. Y hablando de agua, pues aquí lleva muchos días lloviendo. Eh, yo estoy en la capital de España, en Madrid. Fijaros toda esa memoria emocional desde que el tiempo es tiempo, desde el primer humano. Somos 80% agua. Imaginaros hasta qué punto esas emociones estancadas o esos ancestros fallecidos en un estado emocional de culpa se quedan como memoria dentro de nuestras aguas. Por eso es tan importante, eh, hagáis lo que hagáis, estar siempre con esa base de la naturaleza, de la sabiduría ancestral o del chamanismo. En este caso, simplemente el conectar estos elementos y llevarlos a tu vida, a lo cotidiano, a tu entorno, empiezas a caminar desde otro lugar porque entiendes que ese mismo aire que, que tantos otros han respirado, tú también lo respiras, y en el aire está el pensamiento y en el agua está la memoria emocional. Con lo cual es tan bonito y a la vez tan profundo y a la vez tan hermoso que os invito a conectar con vuestros elementos, con vuestros minerales, tierra, huesos, no este envase, este cuerpo, toda esa agua, esa memoria emocional eh, y ese fuego interno, ¿no? Ese sol conectado a tu sol interno, a tu fuego, a tu corazón y, y ese pensar. Entonces, bienvenidos a las heridas de infancia y adolescencia, que sé
que muchas personas estaban esperando como agua de mayo. Vamos a tener que cambiar el refrán este año como agua de febrero. Y hay una cosa, familia, y es que de los 0 a los 7 años es donde exactamente se generan o se bajan al cuerpo, a los elementos, a nuestra agua, a nuestras emociones, a todo, de los 0 a los 7 años. Entonces, si bien ya venimos cargando emociones, secretos, exclusiones, abusos, heridas del generacional, ¿no? De nuestros ancestros. Dependiendo en el momento en el que ya nacemos, somos niños, ¿no? De los 0 a los 7 años, así sea nuestro entorno, todo eso se va a equilibrar o en su defecto se va a amplificar. Yo os cuento mi caso, o sea, mi experiencia, que ya muchos sabéis, pero yo como ex huérfana, que fui entregada a mi abuela materna con 7 meses de edad y vino a buscarme, yo nací en Barcelona, me crié con ella en el pueblo, en un pueblo de Granada, en Huéscar, y como niños siempre vamos a intentar sobrevivir. Como niños siempre vamos a encontrar una manera de idealizar todo lo que nos rodea, porque para nosotros esa persona que sea referente de madre o de padre, lo vamos a poner en un pedestal. Y en mi caso yo no tenía referentes, tenía solo a mi abuela y un poquito más adelante a un tío, un hijo de mi abuela, que vivía en casa. Con lo cual, fijaros hasta qué punto yo como niña para sobrevivir, porque yo en la calle fuera era súper feliz, estaba rodeada de naturaleza, de puertas abiertas, eh, pero cuando entraba de puertas adentro, pues vivía un infierno. No solo porque no sabía por qué yo no tenía padres, sino porque empezabas a sentir, como todos los niños, aunque no lo digas, pues que te están ocultando, que hay secretos. Luego hay un ambiente en el hogar no apto para crecer, donde hay pues gritos, peleas, abusos. Entonces cada vez estaba más y más en la calle. Esas heridas de 0 a 7 años, fijaros que la primera, la herida del rechazo, para todos, que ya se genera en el vientre materno, y esto es importante recordarlo porque los vídeos anteriores que os he estado compartiendo, esas memorias uterinas emocionales de toda nuestra agua, ya que somos el 80% agua, ya se genera ahí esa herida del rechazo. También puesto en contexto, si habéis visto los vídeos anteriores y todos los ejercicios que os he ido invitando a hacer de esas preguntas a mamá, a papá, si tenéis mamá y papá, o a personas cercanas que supieran, tan importantes para saber qué pasó en nuestra gestación. Todo esto, si fuimos deseados, si no, si en mi caso, ¿no? Mis padres estaban enfermos, eran adictos a la heroína. Entonces, imaginaros todo ese entorno donde tú te gestas y donde además, en mi caso, yo nazco con síndrome de abstinencia. Esto ya automáticamente genera en el feto algo desgarrador que, como tenemos que poner nombre, porque es importante, una vez tú pones nombre a lo que te pasa, lo puedes comprender, tomas conciencia y puedes aceptar que necesitas ayuda y puedes aceptar que necesitas liberar o sanar. Una vez ya pasas todo eso, ya no te centras en las heridas, solo te centras en tu nueva identidad. Pero es importante pasar ese paso a paso, porque si no la herida se va a seguir detonando. Entonces, en mi caso, yo ya nazco con una gran herida de abandono, de humillación, de rechazo con todas. Pero normalmente la mayoría de personas, y por favor dejadme aquí en comentarios si habéis averiguado algo sobre vuestra gestación y vuestro nacimiento, es importante,
porque ahí os puedo contestar, ¿no? Y decir qué herida es para que empecemos a ubicarnos. La mayoría de la gente, por ser deseado, no ser deseado, y un montón de circunstancias de aquella época cuando estabas en la gestación, en el vientre, en el útero de tu madre, ya se generó una herida de rechazo. Eh, Ocurre lo mismo que os he dicho al principio, que si tú luego estás en un entorno apto para crecer, donde se te guía, se te acompaña, eh, esa herida como que se va aplacando y se va liberando y se queda más estabilizada. Pero en el caso contrario, como es el mío y el de muchos, ocurre lo opuesto, que se amplifica, con lo cual tanto voy a empezar a terminar por la herida del rechazo. Si además en ese entorno se va amplificando esa herida y empezamos a darnos cuenta como niños que haga lo que haga, mis padres no van a estar físicamente o emocionalmente, que haga lo que haga, no voy a poder ser visto, eh, no me siento merecedor, no me siento que se me está teniendo en cuenta como niño. Y el niño durante los primeros años va a hacer todo lo posible y ahí empezamos a utilizar unas máscaras eh, de niña buena, de niño bueno, de agradar y ser súper cariñoso con todo el mundo, aunque también influye nuestro carácter amoroso. Y llega un punto que nos damos cuenta de que ser niño bueno no ha hecho que mis padres vuelvan, no ha hecho que se me vean, me sigo sintiendo culpable y empiezo a crear eh, una identidad, un personaje más rebelde. Me voy al lado totalmente opuesto y empiezo a ser desobediente, mala, rebelde, en mi caso a partir de los 9 años, porque he entendido perfectamente, perdón, que hiciera lo que hiciera, mis padres no iban a regresar. Con lo cual empiezo a buscar un sostén o tribu en la calle, eh, empiezo a meterme en problemas, pero a su vez empiezo a utilizar una máscara de protección para sobrevivir. Y, y esa máscara consiste en no profundizar demasiado en las relaciones, porque me han hecho tanto daño, me ha rasgado tanto por dentro. He estado en ese inframundo, he estado en ese infierno, que lo que ocurre es que es algo instintivo que por supervivencia haces tuyo y haces de ello una verdad. Pero el fondo del fondo es que ese niño, esa niña herida, tiene tanto miedo de que puedan abrazarle, de que pueda sentir, de que pueda haber una relación sana, un entorno apto donde las relaciones suman, que sigue su camino de supervivencia y de esa manera se protege de esa orfandad emocional o física. Hasta aquí todo bien y podría ser que solo tienes esta herida, ¿no? Y bueno, pues se va gestionando, vas aprendiendo, luego ya de adulto entiendes que tu mayor herida es tu misión y que tienes un propósito de ayudar a otros. Pero en mi caso también sentí el abandono. La herida del rechazo es siempre con el progenitor del mismo sexo y la herida del abandono es siempre con el progenitor del sexo opuesto. ¿Ok? Entonces, dependiendo si eres mujer o hombre, empieza a atar cabos. La herida de abandono, yo en mi caso, no tener esa figura tan importante para una niña, ¿no? De padre y tener en casa o vivir ese infierno, yo empiezo a imaginar, empiezo a tener mucha creatividad, empiezo a conectarme mucho con la naturaleza.
los árboles les digo papá, eh, hablo con las plantas, con los animales, pero llega un punto a partir de los 8 años que eso ya no me vale, me doy cuenta de que me estoy autoengañando para sobrevivir y empiezo a crear personajes ficticios de la televisión, de las películas que veía con mi abuela, que había solo tres cadenas, la uno, la 2 y el Canal Sur. Y empiezo a coger a personajes de padre y de madre. Entonces, empiezo a imaginar que mi padre es Clint Eastwood, como lo escuchas, y mi madre Meryl Streep. Y eso a mí me empieza a dar como un empoderamiento dentro de mi conocimiento de niña, ¿no? Como una seguridad y yo me aferro ahí y empiezo a tener mucha fe y mucha certeza y esto hasta el día de hoy lo mantengo. Eh, la herida de abandono y la herida del rechazo, para que lo entiendas, por si te sientes identificado, déjame en comentarios y así puedo también contestarte y ayudarte mejor. Eh, Son adultos, sobre todo los hombres, la herida del rechazo les causa este miedo a sentir, ¿no? Por eso hay hombres que de verdad que no pueden evitar el salir corriendo o huir cuando una relación se pone seria y hay que dar un paso al frente en común. Eh, Les activa todo eso que vivieron, que si te quedas, profundizas y amas con todo, te van a abandonar, te van a rechazar, se te va a partir otra vez de nuevo el corazón. Y como llevamos tantas tiritas, automáticamente por supervivencia, es como si apareciera, ¿no? Ese tigre, ese león primitivo y desaparece, no puede hacer otra cosa. Él quiere, pero su cuerpo es como peligro, 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 dependencia evitativa. Y siempre, siempre por un bien mayor, para intentar comprender, repetir y así zanjar, sanar, se unen a mujeres con una herida muy grande o predominante de abandono, dependencia emocional. Desde que mi padre fallece, a los 13 años, yo 14, yo empiezo a enlazar una relación con otra y empiezo a sufrir, a vivir, a experimentar sin darme cuenta, por supuesto, en la dependencia emocional desde los 13 hasta los 38 que me quedo embarazada y luego me separo, pues hasta ahí, fijaros, una relación con otra. En el momento en el que yo me doy cuenta de esto, con unos 30 años, 33, un día despierto del sueño y digo, ¡oh, madre mía! ¡Wow! Y me doy cuenta de que pude conocer a mi padre profundamente gracias a esas relaciones, a esa dependencia emocional. Y me di cuenta de que pude conocer a mi madre y a mi padre por separado y en relación, gracias a mis relaciones. Y gracias a Dios, como apunto todo, tengo muchas libretas desde los 13 que escribo, todo, me di cuenta de que tenía la historia en mis manos de mis padres porque yo había repetido la historia con diferentes detalles, pero la había repetido. Incluso los nombres de esas personas, de esas parejas que tuve, siempre coincidían en una vocal con el nombre de mi padre, Juan, siempre. Incluso mirando fotos, todos se parecían a mi padre. Pelo largo, buenas personas, pero con algunos malos hábitos, con dependencia habitativa que buscaban una relación donde en vez de una pareja, una madre, y tú buscas que te salven, buscas a ese padre que nunca pudo ser. Y yo, familia, en ese momento dije, gracias vida, gracias universo, gracias mamá, gracias papá.
Qué maravilla es la vida, que cuando uno está atento y abierto, tenemos toda la información, porque a través de las experiencias que repetimos, esos aprendizajes, nos podemos dar cuenta. Y un día desperté con todo esto y dije, no me puedo quedar con esto, tengo que compartirlo. Y ahí empecé a sanar y a entender y empecé a salir de, de la dependencia emocional y, y quiero que sepáis que soy amiga de todos mis ex, menos de dos que no quisieron y lo acepto, pero de todos, de todos, de todos, del padre de mi hija, de la anterior, de todos. Y, y quedamos y es súper bonito porque esto es sanar la herida de abandono y rechazo. Si una vez tú amaste a alguien, tú no puedes dejar de amarlo. Tú lo puedes amar o deberías amarlo desde otro lugar, si hay reciprocidad, ¿no? Y es muy bonito porque son mi familia ahora. Entonces empiezas a darte cuenta, familia, desde, gracias a esas repeticiones, cómo la vida está para nosotros todo el rato al servicio, enviándonos momentos insight, eureka, pero que a veces no podemos ver o no estamos siendo humildes para decir, sí, yo he hecho daño, yo he estado en el victimismo, yo he estado en la queja, yo he estado en la culpa, yo he manipulado, yo he estado en las heridas muy profundamente. Y cuando sanas las heridas, por eso nueva identidad, vuelves a nacer. Es como una nueva vida en tu vida, porque te empiezas a maternar, a paternar, a rodearte de las personas adecuadas y empiezas a darte cuenta de que estás dando desde otro lugar y que todo eso en carencia que tuviste, ahora lo tienes y es que no se apaga. Disciplina, compromiso, transparencia, lealtad. Y es muy bonito y merece mucho la alegría sanar nuestras heridas profundas, porque recordar que hemos venido a sanar, a liberar, a aprender, a avanzar y progresar. No hemos venido a estar en una vida apacible, cómoda, porque si te quedas ahí no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Y de verdad que es que lo que hay detrás de esa puerta es oro, oro. Y lo que me queda todavía, lo que nos queda todavía. Entonces, fijaros, y la otra herida, la herida de la humillación, es la única que no tiene todo el mundo, porque es una herida por abusos físicos, sexuales, psicológicos, bullying. Y esta herida generalmente viene de ahí todo ese victimismo, el no darnos el permiso de cuidarnos, el humillarnos a nosotras mismas antes de que los demás nos humillen, la típica persona graciosa que anima las fiestas, que siempre está alegre, que siempre tiene esa chispa, pero en el fondo se está muriendo de dolor, de tristeza, y no se da el permiso de ser asertiva, de ponerse en su lugar, de poner límites, de decir, no, esto no es así, o esto sí es así, tú aquí, yo aquí. Y fijaros que para mí solo existen estas tres heridas profundas, eh, rechazo, abandono y humillación. Y fijaros, las siguientes dos heridas, la herida de la traición y la herida de la injusticia, son tapaderas. La herida de la traición es una gran tapadera de una herida muy grande de rechazo por generaciones. O sea, es increíble. Entonces, a través del control, ¿no? De yo querer controlar todo, consciente o inconscientemente, lo que estoy haciendo es
que no me rechace nadie. Nadie me va a rechazar. Como a lo mejor no he sido humilde para decir, hey, aquí hay una gran herida de rechazo, háztelo mirar. Tanto la máscara o el personaje o la identidad del control, el controlador o el perfeccionista, que ahora os hablo, el perfeccionista, esa máscara o identidad, son dos máscaras o identidades que están súper bien vistas a día de hoy en la sociedad. Eh, y que es todo muy sutil, ¿no? Como hasta dónde, hasta qué punto nos manipulan, ese control, hasta qué punto, desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aquí está la clave. Y el perfeccionista igual, ¿ok? El perfeccionista exactamente igual. Entonces, el perfeccionista, la persona que es muy inflexible por una herida de injusticia, esa herida de injusticia tiene que ver con una herida de abandono muy profunda y para sobrevivir, pues para que no me abandonen, soy extremadamente perfeccionista hasta el punto de que postergo mi vida, mis sueños. Y fijaros que ayer en una mentoría, en la maestría, hablábamos de esto y les decía, o sea, es que no habéis visto el fucking universo, ¿no? Perdón por la expresión, pero el caos que hay, planetas chocándose, tal, pero hay un orden en ese caos. No busca la perfección. Y el perfeccionismo es el enemigo número uno del progreso, del éxito, de todo. Por eso siempre, aunque esté mal, mejor hecho que perfecto, tenemos siempre que hacer, experimentar, vivirlo, porque primero de todo, ser, otra vez digo esta palabra, lo suficientemente humildes para decir, wow, yo estoy controlando todo el rato, manipulando todo el rato porque quiero que todo salga como yo quiero. Y a los demás también los manipulo, controlo, consciente e inconscientemente. Y todo el rato estoy siendo inflexible, eh, demasiado perfeccionista y en nombre de ese perfeccionismo a plazo no entrego, o sea, ¿no? Ahí detrás hay más cosas, ese miedo a exponerte, a brillar, a crecer. ¡Wow! Me encanta. Porque empezamos a rasgar ahí, quitar capa, 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 y al final sale quién eres de verdad, porque empiezas a recordar quién eres de verdad y qué has venido a hacer aquí. Y esto es muy importante. ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿En quién me tengo que convertir para llegar donde quiero llegar, para lograr lo que quiero lograr? Y fijaros estas tres heridas que dominan el mundo y el 84% de la población supuestamente son adultos, pero no. Está dominado el mundo por niños y niñas heridas, desde esa herida de abandono, rechazo, humillación, desde ese control, desde ese perfeccionismo. Y esto lo que genera es niveles de conciencia tan bajos como pues, la culpa, la vergüenza, la apatía, la tristeza, el sufrimiento, pensamientos oscuros, depresiones, ansiedad, conformarse con una vida suficiente o normal en lugar de querer seguir progresando, sanar de verdad y ocupar el lugar que le corresponde para coger todo eso y coger y poder pasar de esa culpa, vergüenza o miedo a, a la ira, porque en el momento que tú puedes convertir todo eso y pasar a la ira, en ese justo, preciso momento, es que puedes dar ese golpe en la mesa y decir, prepararos porque os vais. Y esa ira que es muy transformadora, es, wow, es creativa, es la que te mueve, la que te hace plantearte, wow, hay otra vida posible para mí. Y, y decirte, "¿Mm?".
pues voy a ser la primera, aunque sea oveja negra, en pagar mis deudas, en ser rica, ¿no? La primera en el sistema, en no tener esas adicciones, en tener una pareja, en ser una buena madre, dentro de lo que se puede. Y eso es lo que te mueve, ese orgullo, ese deseo, ¿no? La ira es la que te hace pasar a ese siguiente nivel de empezar a desear, de empezar a sentir orgullo, ¿no? Y esto es muy importante, porque veis que hemos pasado de aquí abajo al deseo, al orgullo, a esa ira que te mueve, y esto es lo que te hace pasar al coraje, al valor, al querer retarte a ti misma, a los demás. O sea, es como que todo lo utilizas como un motor porque te motiva y te empuja y enciende tu fuego y empiezas a entender que no estás aquí por casualidad, que todos tenemos una misión y que nuestra herida es nuestra misión y que sin ella no podemos saber hasta dónde podemos llegar y que precisamente por tu historia y por tus heridas, solo tú, por tu experiencia, vas a poder ayudar a otras mujeres o hombres como tú que están en ese pozo ahora mismo. Mi misión, mi propósito eh, es hacer recordar a las personas quién son de verdad y es despertar su coraje interno para que puedan ver, vislumbrar todo lo que ya hay para ellos, para que puedan vivir con orden interno, con rumbo, con dirección, con foco, con visión de esa nueva identidad. Pero para esto, primero hay que hacer el trabajo duro y esta es la recompensa. Nada más familia, que os quiero mucho, que gracias por seguir. Sé que hay personas aquí que están desde el primer día, el primer vídeo que subí allá por el 2019, que estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que estás haciendo, em, que solo fracasa el que abandona, que no te rindas, que detrás de todas esas resistencias, heridas y miedos hay un tesoro y que cuando sanamos nuestras heridas de infancia, adolescencia, hay un don detrás, una habilidad y que las personas mejores líderes y comunicadores y sanadores son personas que han sanado esa herida de abandono y rechazo y que ahora la utilizan porque a su favor y en el beneficio de todos, porque ¿quién mejor que una persona que ha pasado por ahí? Por eso tienen más empatía, escucha, por eso saben cuándo tienen que hablar con amor o cuándo tienen que hablar con firmeza, porque han pasado por ahí. Y esas heridas se transforman en dones, habilidades, en sabiduría, al servicio de ese algo mayor. Te veo, te reconozco. Si todavía no tienes, a ver, ahí, si todavía no tienes, renace las 9 puertas. De verdad, te invito a que te hagas con él y que compruebes por ti misma cómo tu vida da un giro brutal hacia esa nueva identidad. Te quiero, recuerda activar la campanita y si no lo has hecho, seguirme porque voy a continuar con todos estos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Eh, te veo.